Bueno, bienvenidos a esta nueva serie. En 1 Corintios 10, Pablo se refiere a varias historias muy tristes, relatos de cosas malas, feas, y en los versos 6 y 11 él dice así: esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiere decir el apóstol? Quiere decir, de los peores también se aprende. En la Biblia encontramos personas muy malas, muchas, pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en 8 o 9, en 8 o 9 de los peores. Hoy empezamos con Caín. ¿Mm? ¿Alguien le ha puesto Caín a su hijo de nombre? ¿Alguien se llama así? Bueno, no creo, no creo. Porque Caín es símbolo de lo peor, de lo peor, sí, podríamos decir, ¿no? No obstante, lo que le pasó a él ha sido dejado aquí para advertirnos, para que evitemos caer en lo que él cayó. Vamos a ir leyendo uno por uno los cuadros de Génesis 4. El primer cuadro es este: Caín y Abel y sus actividades. Dicen los versículos 1 y 2: el hombre se unió a su mujer Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Esta es la introducción al relato. La primera pareja, cumpliendo con la comisión y disfrutando de la bendición de multiplicarse, tienen 2 hijos, Caín y Abel. Parece que fueron los 2 primeros, después vendrían muchos más, según capítulos 5, 3 y 4. O sea que ellos dos son el tercer y cuarto humano sobre la faz de la tierra, apenas la segunda generación de seres humanos. En principio, cabe suponer que entre ellos la relación sería de paz, de unidad. Es verdad que sus padres acababan de ser expulsados del Edén por el pecado y que el pecado ya existía en el corazón, pero suponemos que tan temprano ese pecado no se mostrará tan negro, que no llegará a afectar demasiado las relaciones. Imaginamos que todo seguirá bastante bien, en armonía, tal vez por varias generaciones más. Sin embargo, vamos a ver cómo puede llegar a manifestarse ese pecado que ya existía en su corazón en este punto tan temprano de la familia humana. A modo de puente, después el narrador presenta también la actividad de cada uno de ellos. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. En el segundo cuadro se nos revela a qué venía esa aclaración, vamos a decir, ocupacional o laboral de Caín y de Abel. El segundo cuadro es este: las ofrendas de ambos y la mirada de Dios. Dicen los versículos 3 y 5: tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Caín y Abel ofrendan a Dios. Obviamente ellos sabían de alguna manera que ofrecer a Dios parte del producto del trabajo es una forma de adorarlo. No sabemos cómo lo sabían,
porque todavía faltaban cientos de años para que Moisés escribiera la ley con todos los detalles sobre las ofrendas y los sacrificios. Así que tal vez ellos lo sabían por sus padres, o por intuición, o porque Dios se lo había dicho de algún modo, se lo había hecho saber. Lo cierto es que cada cual le ofreció al Señor del producto de su trabajo. Ahora bien, Dios miró a Abel y a su ofrenda con agrado, pero a Caín y a la suya, no. Hubo una diferencia en que el Señor miró a uno y al otro. ¿Cómo se enteraron de eso ellos, de esa diferencia? Bueno, no lo dice el texto. Algunos dicen que, o opinan que se dieron cuenta porque la ofrenda de Abel puede haber sido consumida por el fuego, mientras que la de Caín tal vez no. Bueno, tal vez, ponele. Pero más allá de cómo lo supieron, lo más importante es el hecho mismo de que Dios miró de manera diferente al uno y al otro. ¿Por qué esa diferencia en la mirada del Señor? Vamos a leer unos pasajes del Nuevo Testamento. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo. Mateo 23:35 dice, el justo Abel. Y 1 Juan 3:12 dice, Caín hacía lo malo, pero su hermano hacía lo recto. Estos textos, sumados a Génesis, nos muestran tres razones por las que Dios no mira con agrado a Caín y a su ofrenda. Primera razón, Caín no tenía fe. El texto subrayado de Hebreos claramente da a entender que Abel tenía fe. Él confiaba en la bondad del Dios Santo y descansaba solamente en esa bondad para relacionarse con él. Pero Caín no tenía esa fe, no percibía ni la santidad de Dios ni su bondad, y por tanto, al buscar relacionarse con él, lo hacía sin temor y sin descansar en su gracia. Caín no tenía fe. La segunda razón por la que Dios no mira con agrado a Caín es que Caín hacía lo malo. Se deja bien claro en los textos que he subrayado ahí que Abel hacía lo recto, era una persona justa, pero Caín hacía lo malo. Y esta es una consecuencia del punto anterior, de la falta de fe. Como el incrédulo no tiene a Dios, no teme a Dios ni lo admira por su bondad, carece de motivos para agradarle y obedecerle. Por eso Caín hacía lo malo. La tercera razón es que Caín fue mezquino al ofrendar. El pasaje de Génesis deja claro que al ofrendar, Abel fue generoso en cantidad y en calidad. Dice que entregó de lo mejor del rebaño, más de un animalito, y los mejores, no solamente más de uno, sino también dice que eran los gordos, ¿no? Los que tenían grasa. Pero de la ofrenda de Caín, el pasaje solo dice, presentó una ofrenda del fruto de la tierra, así nomás, sin detallar sobre su cantidad ni su calidad. Así que es muy posible que haya sido poca cosa. Y como decimos nosotros hoy, tal vez Caín tomó algo al voleo y nada más. Así que Caín
no tenía fe, hacía lo malo y fue mezquino al ofrendar. Estas son las 3 razones por las que Dios no lo miró con agrado cuando él ofrendó. El problema no era tanto la ofrenda en sí mismo, ni fallas, digamos, en el procedimiento. Ese no era tanto el problema era la poca integridad del corazón del oferente. Acordémonos, hermanos, las ofrendas, los servicios, las ceremonias, todo es siempre mirado o recibido por Dios en función de nuestra fe, obediencia y generosidad o alegría. Podés estar dando miles de pesos o haciendo 10 ministerios o observando cada detalle exterior, pero si no tenés viva tu fe y no estás agradando al Señor en tu modo de vida, nada de eso agrada por sí mismo al Señor. Acordémonos de eso. Vemos el tercer cuadro. Reacción de Caín y advertencia de Dios. Dice, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlos. Eso está en los versículos 5 al 7. Cuando vio que Dios no lo había mirado con agrado, Caín se enfureció y andaba, hoy diríamos, trompudo. Otra versión dice, se irritó sobremanera y puso mala cara. Fíjate, no dice que se haya molestado consigo mismo. No dice que haya reflexionado en cuanto a la razón que Dios seguramente tenía. No, parece que se enojó o se ofendió con Abel y con Dios. Y puso trompa. Y se ocupaba de que todos vieran esa trompa. Esto es algo típico de las personas necias y malas. Cuando son puestas en evidencia, o pasan vergüenza, o fracasan, nunca se humillan para reflexionar sobre su propia persona y buscar lo malo de su propio corazón para arrepentirse y cambiar su conducta de ahí en adelante. No, sino que se enojan contra las personas que tienen la razón o que han hecho lo correcto. Se enojan por envidia o por celos. También es común que se enojen contra Dios, porque permitió o hizo que las cosas fuesen así. Se enojan contra Dios quizá por despecho. Y no esconden que están enojados, sino que llaman la atención para poner incómodo al resto y hacerlo sentir culpable. ¿Conoces a personas así? ¿Sos vos una de ellas? Cuando se hace evidente de que algo anda mal en tu vida, ¿te enojas con otros? ¿O te enojas con Dios? ¿O por el contrario, te humillas, reflexionas y cambias? Conociendo esa reacción de Caín, el Señor lo corrige compasivamente. Le dice algo así como esto, y esto también es algo que el Señor nos lo dice a nosotros. Caíncito, Dieguito, Juancito, Martita, si te corregís y empezás a hacer lo bueno, me voy a acercar a vos y vas a dejar de sentirte mal, de sentirte culpable,
avergonzado o fracasado. Te vas a sentir bien, en paz, con dignidad. Pero si seguís en la misma, si seguís haciendo lo malo, en cualquier momento la maldad de tu corazón te va a empujar a hacer algo mucho peor. Porque esa maldad o pecado interior que traes de nacimiento, como todo humano después de Adán y Eva, esa maldad no es un gatito manso, es una fiera salvaje y destructora, mortal, capaz de lo peor. Si no lo mantenés a raya, bajo control, vas a terminar derrapando mal. Así que más vale que la controles y cambies tu manera de vivir. Dios, hermanos, es muy compasivo al corregirlo así a Caín. Quiere evitar que continúe rumiando odio y bronca. Quiere evitar que se arruine la vida y, por supuesto, también quiere evitar que mate a Abel y que ofenda al creador de la vida. En su amor y bondad, Dios quiere que Caín sea feliz. Por eso le sale al encuentro y le dice lo que le dice. Hermanos, cuando Dios nos corrige o advierte, está siendo muy compasivo y busca nuestro bien. Hay que escucharlo y hacer cambios de inmediato. ¿Habrá hecho esos cambios de inmediato Caín? Vamos a ver el cuarto cuadro de nuestro pasaje. Caín comete asesinato. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. La frase Caín habló con su hermano es difícil de interpretar. Parece decir que Caín siguió hablando más o menos normalmente con su hermano, haciendo como que todo seguía más o menos como siempre, hasta que un día, estando de lejos de sus padres, viendo una buena oportunidad, lo atacó y lo mató. O sea que Caín no escuchó la advertencia que le había hecho el Señor, no controló su maldad interior. Entonces sucedió lo que ya estaba avisado. Esa fiera salvaje que vivía en su corazón, esa fiera destructora, tomó fuerza y lo empujó hacia lo peor. Ojo aquí, ojo aquí. Cuando sentimos una amargura, un resentimiento, una rivalidad, una envidia o un celo contra alguien y lo abrigamos, cultivamos o rumiamos sin freno ni control, sin gestionarlo ni procesarlo bien, acaba pudriéndose o explotando como una erupción, una erupción de vómito. Hay que cortar en tiempo y forma delante del Señor todo mal sentimiento que rumiemos en nuestro corazón. Bueno, si queremos tener una explicación bien clara de por qué lo mató Caín a su hermano, tenemos que ir de nuevo al Nuevo Testamento, a 1 de Juan 3:13. Dice el pasaje ahí: no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí hay dos razones complementarias por las que lo mató. La frase por ser del maligno nos muestra que lo mató por dejarse influenciar por Satanás. Recordemos que el diablo es homicida y mentiroso desde el comienzo. Jesús lo dijo.
Él quiere arruinar al ser humano y a la verdad, porque ambos son un reflejo de la gloria de Dios, de la persona maravillosa de Dios. Si lo logra, logra que Dios sea menos glorificado. Así que podemos decir con certeza que el diablo susurraba mentiras a la mente de Caín, convenciéndolo de que su mejor opción ante esa gran ofensa que había sufrido era asesinar a su hermano. Entonces Caín hizo eso. En lugar de oír la advertencia misericordiosa que Dios le había hecho, Caín escuchó la mentira asesina del diablo. Hermanos, si no nos sacudimos ese murmullo, ese hechizo satánico, ese susurro mentiroso con que nos llena la cabeza contra alguien, no importa si este alguien es bueno o malo, vamos a terminar matándolo de algún modo. Recordemos que según Jesús hay varios modos de matar a alguien. Enfurecerse contra alguien, insultarlo, burlarse, maldecirlo, son tipos de pecado equivalentes al asesinato. Eso está en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Ojo. Y eso es lo que quiere el diablo. Tenemos que cortar ese susurro mentiroso lo antes posible. La segunda razón es complementaria a esa. La frase, porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas, nos dice que lo mató porque no soportó ver a su hermano con una vida correcta. Lo hacía sentir culpable, se sentía acusado, por eso lo hizo desaparecer del mapa. Los malos no soportan a los justos haciendo el bien, porque al compararse con ellos queda en evidencia su maldad. Se sienten culpables. Entonces, como no quieren arrepentirse ni cambiar, prefieren sacarlo del medio a ese que los hace sentir mal. Bueno, los hermanos de José, también en Génesis, se deshicieron de él por eso. Herodes y su mujer se deshicieron de Juan el Bautista por eso. Y los líderes judíos se deshicieron de Jesús también por eso. Bueno, precisamente de Jesús, Juan escribe: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus acciones eran malvadas. Y luego agrega: todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Así que Caín mató a Abel por dejarse influenciar por Satanás y porque no soportó ver a su hermano con una vida más correcta que la de él. Si él hubiese escuchado a Dios, podría haber controlado esa maldad interior, pero ya vemos que no lo hizo. Vamos con el quinto cuadro del pasaje. Caín es llamado a cuentas y castigado. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? A ver, no es que Dios le pregunte a Caín porque ignora lo que ha sucedido. Le pregunta porque espera que Caín, al articular la respuesta, reconozca en alguna medida la maldad en que ha caído. Pero no. En lugar de eso, Caín responde: ¿y qué sé yo? No sé por qué me preguntas a mí, o algo así.
Caín jamás da muestras de arrepentirse, quebrarse o confesar, sino todo lo contrario. Sigue respondiendo con altivez, descaro y dureza. Muy atrevido para dirigirse a Dios. Obviamente, esa fiera salvaje de su maldad interior se seguía haciendo fuerte. Si hubiese reconocido con dolor su maldad, tal vez Dios hubiese sido menos dura con el castigo, pero como reaccionó impíamente, Dios sentenció: ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Ningún pecado queda impune, y menos el asesinato de un inocente, y menos de un inocente creyente, y menos si el asesino es un hermano de sangre. Dios hace justicia. En este caso, y en su sabiduría, Dios le aplica dos penas a Caín. La primera es que la tierra no le daría frutos, no le daría frutos. Caín seguramente sabía mucho sobre labrar la tierra, pero tras esta penalidad del Señor, nada le iba a servir todo lo que sabía. De la tierra no va a recoger nada, porque en la tierra él derramó la sangre de su hermano. Tal vez de ese modo algún día se dolería un poco por su pecado. La segunda pena es que sería un errante o fugitivo. Iba a tener que deambular sin un lugar fijo donde vivir, como un nómada, o desterrado, o vagabundo. Algunos pueden pensar que la pena que Dios le impuso no fue tan dura. Sin embargo, piensen en que Caín tenía todavía cientos de años por delante, porque en ese tiempo recordemos que la gente vivía cientos de años. Así que serían cientos de años sin poder recoger casi nada de la tierra y sin lugar estable en la tierra. No fue una pena blanda. Vamos con el sexto cuadro. Caín se queja y Dios lo escucha. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Caín continúa impertinente e impenitente. En lugar de reconocer que se merece ese castigo, se queja de su severidad, ¿no? Y uno dice, bueno, lo hubiese pensado antes. Es una característica de los malos que no lo piensan antes. Son incapaces de anticipar lo duro que puede ser el castigo de Dios. A Saúl le pasó lo mismo. Desobedeció al Señor y el castigo resultó ser muy duro. Dios no solo le retiró su espíritu, sino que también le quitó el reinado. Ojo, hermanos, las medidas disciplinarias o correctivas pueden ser realmente duras. Si lo pensamos antes, vamos a frenarnos y vamos a evitar esas medidas. Caín continúa quejándose y dice: andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor.
el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Bueno, Caín pensaba que como iba a ser una persona sin hogar, cualquiera lo iba a matar. Y el Señor lo escucha y le dice, bueno, está bien, te voy a poner una señal para que nadie te mate. Y entonces le puso una señal para que nadie lo matara. No tenemos la menor idea de de qué pudo haber sido, pero se la puso, ¿no? Y parece que funcionó, porque Caín no parece haber sido asesinado por nadie, parece haber vivido una buena cantidad de años. Así que Dios le puso una señal y nadie lo mató. Y el texto termina de manera muy triste. Dice, así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Versículos 14 al 16. La segunda generación de humanos, la tercera persona en pisar este precioso planeta. Habríamos imaginado que la cosa no podía ponerse así de fea tan pronto en el tiempo, pero sí, porque el pecado, ese pecado con que todos nacemos después de Adán y Eva, inclusive Caín, es muy, pero muy corruptor y destructor. Hoy estamos abrazados con nuestro ser querido y un día de estos, mañana, podemos traicionarlo, herirlo, dañarlo, abandonarlo, apuñalarlo. Y no digamos que no, no digamos que no. La vida de Caín es una seria advertencia de que cualquiera sea nuestra situación hoy, cualquiera creamos que es nuestra moralidad actual, nuestra maldad interior es capaz de hundirnos muy rápida y profundamente en la miseria y en la infelicidad. Miren cómo termina este muchacho. Se alejó, dice, de la presencia del Señor. Dios hablaba con él, pero quizá no volvió a hablar nunca más. Dice que se fue a vivir a la región llamada Nod. En hebreo, Nod significa errante. Se fue a la región llamada errante. Tal vez quiere decir el texto que desde que fue expulsado nunca volvió a tener paz ni quietud en su alma. Siempre vivió como un errante espiritual. Termina triste la historia. Hermanos, Dios no quiere que nosotros acabemos como erráticos espirituales, como vagabundos morales en nuestra conducta. Por eso ha dejado este relato en la palabra, para que aprendamos de uno de los peores. De este también se aprende. Cada vez que Dios nos ve torcidos, nos sale amorosamente al encuentro para hablarnos, enderezarnos, rectificarnos, animarnos. No permitamos entonces que el diablo nos llene la cabeza. No seamos duros ni testarudos como fue Caín. La historia de Caín ha quedado escrita como ejemplo, dice Pablo, para que nosotros tomemos nota, seamos advertidos. Cada vez que el Señor nos sale al encuentro con palabra, sea palabra cariñosa, sea palabra dura, escuchemos a la primera, no como Caín, escuchemos a la primera. Podemos llegar a evitar años
de migración sin rumbo. Evitar años de migración sin rumbo. Podemos llegar a invertirlos, en cambio, en el reino de Dios y nuestro gozo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos queridos, esta historia de Caín, este símbolo de lo peor, el primer fratricida, asesino de un hermano de sangre, viene a hacernos reflexionar. De este también aprendemos muchas cosas.